Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Gracias le damos a nuestro Padre por darnos la bendición especial de poder tener este día sagrado, día precioso de Pesaj. Hoy cerrando pues con toda esta festividad tan preciosa, es imposible no comentar lo que anoche vivimos. Una vez más, el Señor lo volvió a hacer, como dice nuestro Roe. Siguió bendiciéndonos, siguió prosperándonos a través de toda esta festividad con este legado hermoso que la Torá nos ha marcado. Gracias a Él por ese ceder, por todo el compartir, por los panes sin levadura, por el jugo de uva, por el vino, por la comunión, por todos los hermanos y hermanas, por la vigilia. Qué bendición poder quedarnos aquí hasta casi las 7 de la mañana. Hicimos shaharí a las 6 contra todo pronóstico. Lo logramos y pudimos abarcar toda la noche, como la Torá pues lo demanda, noche de vigilias para el pueblo de Israel. Y bueno, aquí tuvimos una representación de los justos de las naciones cumpliendo con el mandato, sobre todo los jóvenes que bueno, se destacaron grandemente. Felicito a todos los jóvenes que participaron en esta vigilia, que arduamente pues tuvieron esa participación, en especial a Lisaela, que se quedó en representación de los más chiquitos hasta el final. Qué bendición tan grande. Con su papaito, Bexalel, ¿verdad? Que también tuvo aguante. Aguante tuvo el hombre. Bueno, le damos gracias al Señor por la bendición de contar con generación de relevo. Como ya nosotros estábamos acostumbrados, la vigilia de Pesach y también la de Yom Teruah era dirigida por nuestro Moré Yedael, pero debido pues a su situación de salud no quisimos abusar de él, como dice el Roe, que hemos abusado de él. Bueno, nos quisimos abusar del Moré y le dimos descanso porque sabemos que iba a ser fuerte el trajín para él, para su situación. Y bueno, le extrañamos grandemente porque bueno, ya más de 10 años, 12 años, cada Pesach y cada Yom Teruah teniéndolo, dirigiendo la vigilia. Si mal yo no recuerdo, del 13 años que tenemos celebrando, creo que una sola, el Moreno pudo estar y creo que también, pues bueno, en este caso por situación de salud, y me tocó a mí dirigirla, pero para esta vigilia, pues yo me adelanté, no esperé y le dije a Lemuel, hijo, te toca. Y Baruch Hashem, quiero felicitarlo aquí delante de todos, pues, a Lemuel, porque hizo un trabajo excelente, especial, aprendió bastante, muy bien de su maestro Yedael, que bueno, en conjunto con él, el Moreno pudo estar en la vigilia, pero la organizó y Lemuel fue el que la ejecutó todo lo que fue el, la, el protocolo y todo lo que había que hacer. Y los tiempos cuadraron perfectos, 4 segmentos y fue, bueno, maravilloso. Se logró todo lo que estaba dentro del programa, que no es tan fácil, pero se logró, bueno, maravilloso. Nos limpiamos un poquito los riñones porque comimos patilla, comimos melón. Lo cierto es que después que, bueno, yo no podía dormir porque rato va al baño, bueno, orina y que orina. Bueno, entonces, pero bueno, logramos descansar un poco gracias al Padre y estar aquí nuevamente en esta tarde para cerrar este día y darle a este día la importancia que se lo merece, siendo pues un Shabbat anual donde el Padre nos dijo que en este día también no hiciéramos ningún trabajo servil, nada que no fuera sino alabarle y glorificarle a Él. Por eso, bueno, planteamos cerrar el día hoy desde las 4 de la tarde con la oración de Minjá y hemos ido avanzando. De verdad me da alegría verlos a todos aquí, todos los que están acá y los que no están también, que sé que quisieran estar pero no pueden estar, como nuestro Roe Nahum, nuestro Morille Dael.
El Roe Nahum me dijo que sí va a venir más tarde. Esperamos tenerlo para acá, para lo que va a ser el Seder de Bikurim, que lo va a estar dirigiendo. Baruch Hashem por eso. Y bueno, nuestro Morea ya desde su casa, no tengo información si vendrá más tarde, Lemuel. No hay información, ¿verdad? Ok, bueno, y si viene, aquí estamos, preparados para seguir adelante en esta comunión santa y maravillosa que el Señor, nuestro Padre Eterno, nos ha regalado. Ahora vamos a estudiar todo lo que tiene que ver, recordar, porque bueno, ya son cosas que hemos estudiado, para algunos va a ser nueva, como nuestra hermana Dira, que es su primera vez en esta festividad. Para ella será todo esto nuevo. Bueno, hermana, recíbalo de parte del Padre, toda esta enseñanza, todo este estudio, y para todos los que ya lo hemos escuchado, sigue pues afirmando nuestra fe, nuestros corazones en nuestro Padre Eterno y en sus mandatos, porque todo esto es parte del mandato que el Señor nos ha dado. Y lo seguimos reafirmando sobre todo en los pequeños para que esto siga remarcándose en ellos y ellos reciban este legado para sus vidas hasta la venida de el Mashiach. Amén. Bueno, comenzamos entonces con esta enseñanza. Primero vamos a ver Bikurim, primicias, y luego estaremos dando la introducción de la cuenta del Omer. Seguir contando, cuenta cada detalle. Les notifico que las enseñanzas de cada aspecto, de cada semana de la cuenta del Omer, ya sabemos que son 7 semanas, el conteo, se estará realizando los días quintos de la semana, es decir, se hablando el día miércoles. Así que el día miércoles tendremos entonces a nuestro Morilla de él dándonos este primer escalón, la primera enseñanza de la cuenta del Omer, que ya lo vamos a ver. Bueno, continuamos celebrando como ya lo hemos venido haciendo desde que llegó este mes de Abid, Rosh Hashanah, y luego cuando llegó el 10, la revisión del Cordero. Entre el miércoles y el jueves hubo el ayuno de los primogénitos. Terminamos la revisión del Cordero. El Shabbat en la tarde tuvimos la reflexión sobre el sacrificio del Cordero. Y ayer, por supuesto, con la caída del sol, tuvimos la celebración de Pesaj. Panes y levadura, ya sabemos que comenzó con la caída del sol de ayer hasta el siguiente Shabbat. Todo el Shabbat entonces será el último día de los panes sin levadura. Bikurim lo tenemos entonces hoy en la noche, con la caída del sol de este día, ¿verdad? Domingo, primer día de la semana, ya llegando el segundo día de la semana, tendremos entonces el Seder de Bikurim, la celebración de Bikurim, que será entonces lo que ahora vamos a estar revisando en este momento. Ahí lo tenemos entonces envuelto en esa pequeña nube, ¿verdad? Que tenemos allí, Bikurim, en esta noche. En Vaikra, capítulo 23, versículo 10 al 11, recordamos, dice la Torá: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Adonai para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Esto es lo que encontramos en la referencia bíblica sobre esta celebración conocida como Bikurim, que traduce como primicia. La expresión que encontramos aquí en Vaikra 23, versículo 10, por primicia, es la expresión hebrea reshit, que ahí tenemos su significado. Tenemos el número de Strong y tenemos cómo se escribe en hebreo. Y traduce al castellano, puede traducir de varias maneras. Primero, el lugar, tiempo, orden o rango. También puede verse como cabeza. De allí que Reshit guarda la misma raíz de la expresión que ya vimos también cuando estudiamos Rosh Hashanah,
la palabra Rosh, Resh, ¿ok? Cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primicia, principal, principio. Entonces entendemos esta expresión Reshit, ¿ok? De allí viene también la expresión hebrea Bereshit, en el principio, ¿ok? Esto es lo que encontramos de primera mano en la Torá. Ahora, cuando hablamos de esta expresión hebrea, Bikurim, ¿verdad? Encontramos que tiene que ver con dar, con ofrecer, con traer. Por eso vemos esa mano extendida dando. Una mano que se abre para dar. Ahora, ¿qué hay que dar? Según lo que establece la Torá, lo que establece el Señor, de todo lo que el Señor pues nos da, estamos llamados como sus hijos, como creyentes, en función de un aspecto muy importante, que lo vamos a estar viendo dentro de la cuenta del Homer. ¿Cuál es ese aspecto? El agradecimiento. El agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Desde que, bueno, estábamos en el vientre de nuestras madres hasta hoy, que nos ha sostenido, que nos ha guardado, nosotros en agradecimiento tenemos que venir a Él y traerle a Él, primero, valga la redundancia, lo primero. Lo primero, número uno, lo primero. Número dos, lo mejor. Y número tres, lo escogido. Hablábamos en la revisión del Cordero que uno de los aspectos importantes de esta revisión del Cordero es que al Cordero había que escogerlo. No podía ser cualquiera o cualquier animal. Tenía que ser escogido, es decir, que tuviera una marca importante para poder ser acepto delante del Padre. ¿Y qué se escoge? Se escoge lo primero, se escoge lo mejor, que es lo que encontramos entonces en la Torá. Cuando hablamos de lo primero, esto nos lleva al orden. ¿Orden de qué? De prioridad. Si le damos al Señor lo primero, estamos diciendo que el Señor está ¿en qué orden? En el primero, en lo más alto. Tenemos lo mejor, que habla de la calidad. Nuestro Padre merece la mayor calidad. La mayor, lo mejor. Y lo escogido tiene que ver con un criterio, con un discernimiento. Eso, por supuesto, también nos llama a los detalles, a estar pendientes de los detalles. Por ejemplo, cuando se agarraba el cordero de Pesach, había que revisarlo minuciosamente a ver si no tenía alguna mancha, si no tenía algún defecto, alguna situación, porque llevárselo así al Padre era una falta de respeto. Una falta de respeto. Quiere decir entonces que el hecho de no tener criterio, de no tener discernimiento, de hacer las cosas por hacerlas, puede verse dentro de las Escrituras como una falta de respeto. Por eso es tan importante tener ese criterio, ese discernimiento que la Torá nos invita a tener. En Bereshit, capítulo 4, versículo 3 al 4, recordamos esta historia. Gracias, hermano. La historia de Caín. Caín llevó a Adonai, dice Bereshit 4, 3 al 4, una ofrenda del fruto. Es la expresión hebrea pri, de la tierra. También Ebel llevó de los primerizos, conocido como Becorá, de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Adonai consideró a Ebel y a su ofrenda. La Torá nos relata los primeros vivientes, los primeros hijos, ¿verdad? Terrenales. Ya sabemos que los primeros fueron Adán y Java, pero los primeros hijos fueron estos. Y estos hijos
Dice la Escritura, fueron ante el Eterno a llevar ofrenda. Caín llevó a Adonai una ofrenda del fruto de la tierra. Algunos dicen que su ofrenda no fue buena porque era un fruto de la tierra. Y la verdad que no es así. No es porque no era un fruto o porque era un fruto de la tierra, no era una ofrenda calificada, no. Sino que la ofrenda que él toma es una ofrenda, como diríamos, cualquiera. Él tomó cualquier cosa. Mientras que su hermano, dice la Escritura, llevó de los primerizos. Esa expresión primerizos ahí en hebreo es bekorá, que viene de bikur. Bikur, ¿verdad? Es la expresión hebrea para primicia. La expresión bikurín es la expresión en plural. Entonces, ¿qué hizo Hebel? Llevó las primicias de su rebaño. Y dice, de la grosura de ellos. Esto implica que fueron o fue un animal gordo, un animal que estaba bien constituido, que no se le veían las costillitas, porque estaba pasando hambre, no. Por eso dice la Torá que Adonai consideró a Hebel y a su ofrenda. El Sefer Ibrin dice que su actuación por haber hecho eso aún habla por él. ¿Y cuánto tiempo tiene esta situación o este hecho? Más de 5,000 y tantos años, casi 6,000 años. Tiene este hecho y todavía esta acción habla por él. Lo constituye como un hombre a quien el Señor consideró, al Señor lo vio y aceptó su ofrenda. En la Torá, o mejor dicho en el Tanaj, encontramos en Mishle capítulo 3 versículo 9 al 10. Dice Mishle capítulo 3 versículo 9 al 10, un texto clásico que sé que todos los que están aquí lo saben, lo reconocen y se lo saben hasta de memoria, aún nuestros pequeños. Dice el Tanaj, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tres palabras que resaltan en esta lectura para nosotros hoy son primicias, abundancia y rebosarán. La Torá, la palabra establece que si venimos ante el Señor y traemos las primicias de todos los frutos que Él nos ha dado, entonces Él hará algo por nosotros. Nuestros graneros se van a henchirán, se dice se henchirán, se van a agrandar, se van a engordar. Y dice de abundancia, y los lagares van a rebosar de mosto. Entonces, cuando traemos las primicias, damos lo mejor al Señor, que es lo que implica las primicias, lo primero, lo mejor, lo escogido, el Señor nos devuelve esa acción con abundancia, con rebozo del mosto en nuestra vida. Ya sabemos que esa expresión mosto tiene que ver con el fruto de la vid, el mosto de las uvas y cualquier otra pues fruta que implicaba esta bendición para el pueblo de Israel. Ahora, cuando Israel no lo hizo, lamentablemente el Señor tuvo que parar y la situación no fue cómoda para el pueblo. Ahora, ¿cómo queremos nosotros tener bendición? Siguiendo lo que la Torá nos establece, trayendo al Padre las primicias. Ahora, ¿quién da a quién? Surge la pregunta,
porque pareciera que en este asunto de traer bicurín, de traer las primicias, somos nosotros los que vamos a darle al Señor. Recordamos en 1 Yohanan, capítulo 4, versículos 19 y 21, que nos aclara el asunto de Yohanan. ¿Qué nos dice? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y este mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Adonai, ame también a su hermano. Asimismo, como el Señor nos ha amado a nosotros primero, y por eso nosotros le amamos, de la misma forma funciona también dar. Él nos ha dado a nosotros primero. ¿Cómo es posible que nosotros podamos traer primicias? ¿Cómo es posible que nosotros podamos dar ofrendas? ¿Cómo es posible que nosotros podamos dar diezmos? Es posible porque el Señor nos dio, nos suple, nos otorga. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que estamos haciendo es devolver. Pero si somos cónsonos con la palabra y con lo que hemos aprendido, cuando decimos que venimos a traer o a dar primicias, quizás mejor es devolver. Venimos es a devolver de lo que Él nos ha dado. Bueno, Baruch Hashem, por aquí está llegando nuestro Moré. Bueno, me imagino, llegó la hermana, pero también el moreno. Ajá, bendiciones, Moré y su familia, toda la familia, ¿ve? Las hijas, las nietas, hasta Charlie se vino, qué valor. Trae primicia también, Charlie, ¿ves? Ay, el hermano Isaacar también, que lo fue a buscar. Gracias, hermano. Qué bendición. Bueno, y al Roe se está animando entonces, yo creo que ya viene. Tenemos entonces que entender este concepto de que no es que nosotros le vamos a dar a Él, es que le vamos a devolver porque ya Él nos dio. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nos ha amado el Señor? ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Si con la vida ya es suficiente. Si no nos diera nada materialmente hablando, está lleno. Aleluya, está lleno. En Meir capítulo 12, versículo 28 al 31, dice la Escritura: y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yehoshua: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Entonces implica todo esto de los mandamientos que el Señor ha dado, que nuestro amor al Padre debe ser el mayor, el más grande. De ahí entonces que este aspecto de traer primicia involucre un elemento como lo es el agradecimiento, pero también el amor. Venimos aquí no por obligación, sino venimos por amor, porque amamos a nuestro Padre y la palabra nos invita a hacerlo con todo el corazón, con todo el alma. Ahora, cuando la expresión de la Escritura escuchamos que dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿qué implica? No podemos negarle nada al Señor, todo lo contrario. Todo lo que podamos darle al Señor para nosotros debe ser un gran placer. Esto se parece a nuestras relaciones familiares, por ejemplo. Un padre, una madre. ¿Qué no haríamos por una madre y por un padre? Siendo entendidos, sacando a aquellos que, se desfasan, no entienden las cosas de la vida y asumen caminos, vamos a decir, equivocados. Pero una persona sensata que entiende la vida y que entiende las cosas del Señor,
¿Cuál es su trato con su papá y su mamá? Mira, lo mejor, lo mejor. Llame mamá o llame papá, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo hacer esperar a mis viejos. Mis viejos para mí representan ¿qué? Algo principal, prioritario. Me llama mi mamá y me dice, hijo, tengo un dolor. Venga, rápido voy. Por lo que significa, por ser una persona importante. Ahora, en mayor rango, es decir, en un rango superior, nuestro Padre Eterno. Por ello nos debemos a Él en todo. En Vaikra 23, 16, 17, la Torá especifica y dice que hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Adonai desde vuestros asentamientos. Llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura como ofrenda mecida, como primicias a Adonai. Es interesante ver que en Vaikra entonces tenemos referencia al principio de este capítulo 23 sobre una primicia que abarca un tiempo y posterior en estos versículos 16 y 17 otra primicia que abarca otro tiempo. Ahora, ¿qué encontramos? Que esta expresión primicia aquí en el versículo 16 y 17 es la palabra bikur, que ya la mencionamos. Y bikur traduce como primeros frutos de cosecha, primicia, fruta temprana. De eso entonces, que es lo primero, ahora nosotros no somos expertos, por supuesto, pero no hay que ser expertos. Sin embargo, bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Immanuel, que conoce mejor la materia sobre las plantas, sobre la agricultura, pues. Y generalmente en los árboles los primeros frutos son los mejores. Por eso el Señor demanda eso primero. Ahora, no solo porque es mejor, sino porque también establece un orden, como ya lo vimos, de prioridad. Entonces los primeros frutos de la cosecha se los damos a Él, se lo entregamos a Él en señal de que Él es lo primero en nuestra vida. Eso está constituido en la Torá como algo muy importante. La expresión bikur viene de la palabra hebrea bakar, que es la raíz primaria, y significa reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano de una mujer o de un árbol. Entonces vemos allí esa expresión primicia que en este contexto del versículo 16 y 17 es la expresión bikur. Ya vimos otra que es reshit, ahora vemos bikur, que origina al nombre de esta festividad, bikurim. Ahora, ¿qué nos encontramos? Con 2 primicias. Ahora, ¿por qué 2 primicias? ¿Por qué la pregunta? 2 primicias. Sí, porque son 2 tiempos que se unen. Y cabe destacar que los une estas 2 primicias. La primicia de Pesach, que es la que encontramos al principio de este capítulo 23, y la primicia de Shavuot, que es la que acabamos de leer. Vamos un poquito atrás y vemos que dice allí que hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Adonai. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias. Entonces ahí tenemos esa primicia que se da en Shavuot. 50 días, que implica la cuenta del Omer. Cuando se hace la cuenta del Omer y llega Shavuot, se llevan entonces esos 2 panes como primicia, como símbolo de que estamos entregando al Señor lo mejor. Pero también en Pesach hubo una demanda. En Pesach hay una demanda de llevar también primicia. A esa primera primicia tiene que ver con una cosecha que es la que revienta primero en Israel, que es la cosecha de cebada. Entonces, la primera primicia es de cebada en Pesach y la segunda primicia es en Shavuot.
y tiene que ver con el trigo. Ahora, en la referencia en la Torá, en Shemot 9:24, recordamos lo que pasó allá en Egipto. Esto todavía estábamos en Egipto. En el capítulo 9, versículo 31 al 32, cuando se dio esta plaga del fuego o granizo y fuego, dice la Escritura: así pues el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada, es decir, a vid, y el lino en caña, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. ¿Qué nos lleva a entender? Que la cebada que revienta primero la tenemos que entonces ofrecer en Pesach, y el trigo que revienta después queda postergado para la segunda festividad, que es Shavuot. Ahora, pero como veíamos allí en el gráfico, una se une con la otra. Se une con la otra. Ya sabemos que el punto de unión entre las dos primicias, tanto de Pesach como Shavuot, es esa famosa cuenta del Homer, que dentro de unos minutos estaremos viendo toda esta introducción. Ahora, siguiendo un orden celestial, porque esto es muy importante, mis amados hermanos, el orden que el Señor determina. Ahora, eso no lo determinó el hombre. El hecho de que la cebada reviente primero y luego el trigo, ¿lo determina quién? El Padre, en su santa, hermosa y maravillosa voluntad. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, Rav Shaul nos da pista sobre este orden celestial. Dice: pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Vemos entonces que Rav Shaul introduce esta expresión primicias en función a la resurrección. Dice: porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. ¿Cuál orden? Ese orden que viene del cielo, el orden celestial. El Mesías, que es las primicias, que es el que tiene que marcar el camino, luego los que son del Mesías en su venida. Ahora, ya sabemos que está hablando de la resurrección, que esta primicia es la cosecha que el Eterno va a recoger para la redención, de lo que por supuesto Él ha sembrado con este plan de salvación y de redención que tenemos en Él. Gráficamente lo podemos ver de esta manera. Tenemos a Mashiach como esa primicia. Tenemos a los muertos en el Mashiach, ¿ok?, como la cosecha total. Primero se da la primicia de cebada y luego se da entonces esa cosecha total, que son los muertos en el Mashiach, y posteriormente los que vivamos, que vendría siendo algo ya tardío. Pero no por ser tardío deja de ser importante. No, sino que también es parte del plan. Y de hecho, Rav Shaul también le dice a los corintios que no podemos nosotros, ¿verdad?, entrar, o no se puede entrar al reino si todavía no está lista toda la cosecha. ¿Por qué? Porque algunos estaban diciendo que ya la resurrección de los muertos había venido y que ya estaban reinando. Y el apóstol Rav Shaul dice que no es así, que todavía no se ha dado ese último o la parte final del orden celestial, que tiene que ver entonces con el trigo, que como veíamos en la lámina anterior es tardío, todavía le falta. ¿Y a quién le falta? A nosotros todavía nos falta. Falta completar para que el Señor pueda completar toda su cosecha. También en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 recordamos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero.
Después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Mashiach como primicia, los muertos en el Mashiach como esa cosecha y los que vivamos cuando venga el Mesías como la cosecha final o parte de esa cosecha final. En Yehoshua encontramos la manifestación de esta festividad de Bikurim a grande rasgo. ¿Qué dice toda la escritura con respecto a Yehoshua? Que él es la primicia. Matitiahu 1, 23 al 25 denota que él es el primogénito de Miriam, siendo entonces el primero en su casa. Segundo, es el primogénito de Elohim Padre, Ibrim 1:6. Tercero, es el primogénito de toda la creación, Colosenses 1 al 15. Cuarto, es el primogénito de entre los muertos, Revelaciones 1 al 5. Quinto, el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8, 29. Sexto, es la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15, 20, 23, que ya leímos. Séptimo, es el principio de la creación de Elohim, Revelaciones 3, 14. Y octavo, es el preeminente, Colosenses 1, 18. Esto nos lleva a pensar claramente, amados hermanos, que esta celebración de Bikurim, que es una sombra profética de Yehoshua, siendo Yehoshua esa primicia, lo mejor. Ahora, fíjense que Yehoshua, ¿qué representa? Yehoshua representa el hijo de Adonai, lo mejor, el más destacado, el más obediente. ¿Y qué hizo el Padre? Nos dio a su hijo, a lo mejor, para morir por nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta entonces? Si el Señor nos ha dado a nosotros lo mejor de lo mejor, siendo Yehoshua eso, lo mejor de lo mejor que tenía el Padre, nos los dio a nosotros, ¿qué le vamos a dar nosotros a Él? Porque Él nos amó primero. Entonces tenemos allí claramente esa figura de la primicia, toma precedencia Yehoshua como esa sombra profética. En Shemot 22, 29 dice la Escritura: de tu cosecha y de tu vendimia no retardes la ofrenda. Me darás al primogénito de tus hijos. Entonces la Torá es clara. Aún a los primogénitos de los hijos le pertenecen al Señor. Ya sabemos que esto es así en función a que el Señor se los reservó en esta convocatoria de Pesach. Con la muerte de los primogénitos de Egipto, también vino la salvación de los primogénitos de Israel. Y en ese momento el Señor se hizo acreedor de ellos. Y todo primogénito que nace en Israel le pertenece al Señor. Por supuesto, el Señor ideó una forma de redención para no tener que sacrificar a los primogénitos. Se redimen. ¿Okay? Dice, así harás también con el de tu buey y con el de tu oveja. 7 días estarán con su madre y al octavo día me lo darás. Entonces encontramos claramente cómo la Torá nos demanda que lo primero, aún de nuestros hijos, lo primero de del ganado, de las ovejas, de las vacas, del fruto de la tierra, de todo, le pertenece al Señor. Ahora, cuando no lo hacemos, cuando no le damos al Señor lo mejor, entonces nos estamos constituyendo, ¿verdad?, como aquellos que se están quedando con lo que no le pertenece. Vemos históricamente en un momento difícil para Israel. Israel está volviendo del cautiverio. Sabemos que el cautiverio fue un punto gris. ¿Por qué? Porque la identidad nacional fue trastocada. Por ejemplo, nosotros, la experiencia de nosotros. Nosotros venimos
cada año tratando de ganar terreno en función a lo que la Torá nos dice. Pero nosotros no estamos en esta dinámica. Ahora, no ha sido sencillo porque hacer cosas que no hacemos tradicionalmente cuestan. La gente, las personas, y eso es lo que somos nosotros, cuesta asumir cosas porque están cómodos con su tradición, con lo que ya están acostumbrados a hacer y cómo se hacen las cosas. Ahora, en ese momento, Israel, cuando fue deportado, ¿qué pasó con sus tradiciones? Sufrieron menoscabo. Ahora, volver a Israel, volver a Jerusalén, confiere que hay que recuperarlas. No es sencillo. Dice la Escritura en el capítulo 10 de Nehemías, versículos 35 al 39, y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor. Ahora, ¿cómo estaba esta situación? ¿Cómo estaba esta dinámica? Se había quebrado. Ellos se habían ido. No estaban. Regresaron y el orden se está restituyendo. Y Nehemías establece que esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es cumplimiento de lo que la Torá enseña. Y dice, y traer a la casa de nuestro Elohim los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la Torá, ya lo acabamos de leer. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Elohim. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Elohim. Y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Entonces vemos cómo Nehemías y todo el contingente que regresó de Babilonia, que fueron los que quisieron volver a la Torá, Nehemías, Esdras, Zorobabel, el sumo sacerdote, Yehoshua, Benjosadat, todos ellos comenzaron a establecer esto tan importante, porque esto se había perdido. En segunda de Divrei Hayamim también encontramos históricamente en tiempos de Hizquíyahu, que es el rey Ezequías, en segunda de Divrei Hayamim 31, 4 al 5 dice, Hizquíyahu mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Adonai. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Qué pasó en este tiempo? Bueno, un tiempo también complicado, anterior al tiempo de la deportación a Babilonia, pero que ya Israel en muchos casos, debido a que se establecía un rey que no seguía la Torá, entonces la gente se relajaba y no hacía lo que tenía que hacer. Cuando Hizquíyahu, Ezequías llega, él restaura esto, porque esto es importante, no podemos dejarlo caer. No podemos dejarlo mermar, todo lo contrario, cada año nosotros tenemos la invitación del Padre de hacerlo mejor, de darle más y más y más al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor entonces nos bendiga grandemente. Como lo estudiamos en Malají, el profeta Malaquías, que fue el último de los profetas en el Tanaj, donde el Señor nos hace una invitación. Y no solo una invitación, sino un reto. ¿Cuál es el reto? Probadme ahora en esto. Sean fieles a todo lo que yo he establecido en la Torá, porque lo que el Señor establece en la Torá no es para molestarnos a nosotros. Todo lo contrario, ¿para qué es? Es para establecernos, afirmarnos, prosperarnos, ayudarnos. Cuando un hijo de Adonai es fiel, trayendo al Señor las primicias de sus frutos, del producto de su trabajo, entonces este hijo será un hijo bendecido. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice el Señor.
Y el Señor no es hombre para que mienta. El Señor cumple su palabra. Ahora, nosotros tenemos testimonios. ¿Tenemos testimonios de esto? Muchísimos. Hombres y mujeres fieles que han visto la gloria del Eterno por ser fieles. Y el Señor les ha respaldado y les ha prosperado. Y nunca les ha faltado nada. Todo lo contrario, han tenido para ayudar, para sustentar a otros, porque han sido fieles. Como lo vemos allí entonces en tiempo de Yesquiyahu. Entonces, amados hermanos, Haxamea Bikurín, que tengamos este Bikurín que sea de bendición, que hoy podamos derramar nuestros corazones en agradecimiento por la vida que el Señor nos ha dado, que demos lo mejor de nosotros en todos los aspectos, no solo en el monetario, no solo en el físico, sino también lo primero de nosotros, lo mejor de nosotros, todo, que demos lo mejor como primicia al Padre. Y sé que de Él vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de bendición que el Señor nos establecerá. Continuamos celebrando. Ahora venimos con la introducción de la cuenta del Omer. Ya vimos Bikurín. Ahora vamos a ver la cuenta del Omer. Cuenta del Omer que también estará comenzando esta noche. A la caída del sol estaremos o comenzaremos la cuenta de todos estos días que unen estos días sagrados como son Pesach y Shavuot. Ahí tenemos entonces domingo 13 en la noche, comenzamos con esta bendita y hermosa cuenta hasta el 1 de junio, que será el día 50. 1 de junio en la noche será el día 50, que también cae domingo en la noche. Estaremos celebrando Santa Convocación al Padre. Así como hoy también traemos primicias, también llevaremos primicias al Padre en este día precioso. Entonces, lo que ya tenemos, ya hemos ido avanzando, ya nos hemos ido apropiando de todas las bendiciones de este primer mes, el mes de Abid, con todo lo que la Torá nos ha marcado. Qué hermoso, qué precioso es poder ser obedientes al Señor. Si así lo hacemos siempre, hermano, no vamos a tener dificultad. Todo lo contrario, el Señor nos va a bendecir y podremos avanzar grandemente. Y no solo nosotros, sino que vamos a ayudar a otro. Porque cuando nosotros avanzamos, esa es la chispa que puede encender a otro para que también avance. Y esto es importante. La cuenta del Omer. Contar para tener en cuenta. Eso es muy importante, hermano. El hecho de contar, ¿qué sugiere? Sugiere capacidad, sugiere discernimiento. Y esa capacidad y ese discernimiento, ¿quién lo da? Lo da nuestro Padre. Ahora, ¿qué es triste? Como decía Malají, que teniendo machos robustos, gordos, sanos, en nuestro redil, en nuestros establos, nosotros agarremos al ciego, al cojo, para ofrecérselo al Señor. No hay discernimiento, no hay inteligencia, no hay sabiduría en esa acción. Pero cuando nosotros discernimos, contamos, escogemos, hacemos lo mejor para el Señor, allí está la sabiduría. Porque sabemos que el Señor, como ya lo hemos dicho, con este estudio de Bikurín, merece lo mejor. Así también en la cuenta del Omer. Hay que estar pendiente de los detalles. 7 semanas contando el Omer. Ese Omer que representa pues una gran bendición porque nos va a dar un plus, nos va a dar una bendición de desarrollo espiritual en nuestras vidas. ¿Qué hacemos en esas 7 semanas? Cuando contamos el Omer, 7 semanas que se van a traducir, por supuesto, en 49 días. Lo repartimos de esta manera. 7 aspectos de santidad.
amor, dominio propio, verdad, gozo, agradecimiento, bondad, humildad. Todos estos aspectos de santidad que el Señor quiere que nosotros poseamos. Por eso estas 7 semanas entre Pesach y Shavuot, conocida como Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, se presenta de suma importancia para nosotros. Porque podemos desarrollar más amor, más dominio propio, más verdad, más gozo, más agradecimiento, más bondad y mayor humildad. Si después de terminar esta cuenta que comienza en esta noche hasta celebrar Shavuot, nosotros lo hacemos, contamos el Omer, cuidando los detalles, ¿qué pasará? Habremos crecido. Y nos aseguramos poder llegar a la siguiente estación aprobados. Siempre lo hemos dicho, si llegamos a Shavuot entendidos, aprobados, crecidos, la Torá entonces llegará a nuestras vidas, a nuestros corazones y podrá tener la repercusión, la relevancia que ella desea tener. Como dice Yeshayahu 55, 12, 7 al 12, que habla de que la palabra del Señor no vuelve vacía. Se cumplirá entonces esa palabra en nosotros, que la palabra no va a volver vacía, sino que va a producir los frutos en nosotros. Y podremos avanzar en estas 7 semanas. Tenemos que destacar algo muy importante a la hora de contar el Omer y cuidar los detalles. ¿Cuál es? ¿Cómo vivimos? Vivimos corriendo desenfrenadamente. Los cambios de hoy hacia mañana son tan sutiles que perdemos la conciencia sobre los comienzos y los finales de nuestras vidas. Al perder esto, también estamos perdiendo el control. ¿Por qué? Porque dejamos que la circunstancia, dejamos que el sistema sea el que nos controle. Conversaba con una hermana con respecto a que nuestra situación no puede estar enmarcada con lo que nos pasa, con lo que vivimos, con lo que está alrededor. Es decir, nosotros no podemos estar bien y mal o mal porque nos pasó tal cosa. No, nosotros tenemos que estar bien, es porque estamos con el Señor. Y el hecho de estar con el Señor nos va a permitir a nosotros en todo momento poder superar todas las situaciones. Pero ¿cómo vivimos? Vivimos desenfrenadamente, sin prestar atención a los detalles, sin prestar atención a lo que el Señor nos dice. Dejamos entonces que la vida nos abrume y perdemos la conciencia sobre estos comienzos y los finales que son tan importantes. Se nos olvida Pesach, que es el comienzo, y se nos olvida Shavuot, que es este final, para que se nos entregue la Torá. ¿Por qué? Porque contar el Omer tiene como propósito que se nos entregue la Torá. Quien no cuente el Omer, quien no se desarrolle en estos aspectos tan importantes, ¿para qué la Torá? Si la va a recibir y no la va a tomar en cuenta. La Torá va a ser como un libro más, un cuento más. Pero si desarrolla estos aspectos y está pendiente de los detalles, ¿la Torá qué será? Será árbol de vida, como decimos cada Shabbat en la Bodá Torá. Dice Matitiahu capítulo 6, versículo 34, basta a cada día su propio mal. Suficiente. Cada día trae su propio afán, su propia situación. Nosotros tenemos la responsabilidad de sobrepasar esas situaciones y poder creerle al Señor. Entonces no es lo que me pasa, no es lo que está en el aire, lo que va a determinar cómo yo me siento. Yo me siento bien porque el Señor está conmigo. Así pase lo que pase, así venga lo que venga, así haya salud o no haya salud, así haya dinero o no haya dinero.
¿Por qué? Porque la palabra dice que aún si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. En todo tiempo somos del Señor. Entonces, ¿para qué afanarnos? Nuestro Mesías amado en este contexto de Matitiago 6 nos dice que por mucho que nosotros no nos afanemos, no podemos agregar 1 centímetro de estatura a nuestra vida. Cuando el proceso de crecimiento físico se terminó, hermano querido, nada se puede hacer. Todo lo contrario. Cuando ya empiezan a caer los años, más bien espere para dónde. Espere para abajo, no para arriba. Ah, si usted tiene 12 años, ¿quién tiene 12 años aquí? 11. Espere crecer más. Por ejemplo, ya yo veo a Matías. ¿Dónde lo veo? Parado al lado de su mamá. ¿Ah? Ahí lo veo. Aún le falta crecer a Matías. Y va a crecer. Gabriel también va a crecer. Así, nuestros niños. Pero el momento que el Señor determinó hasta aquí, ya no se puede afanar, porque agregar. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio mal, su propio afán. El mandamiento de contar el Homer, amados hermanos, nos enseña a frenarnos un poco y prestar atención a las cosas del día a día. Pero no aquellas cosas que nos, ¿cómo diríamos? Que nos frenan, sino más bien aquellas cosas que nos propulsan. Y reabrir nuestros corazones a lo verdaderamente trascendental, es decir, a lo que nos va a elevar. Porque esta misma cuenta del Homer, ¿qué es? Es una escalera donde vamos elevándonos, hasta llegar a un punto donde estamos crecidos, somos responsables y podemos guardar toda esta Torá tan santa y tan preciosa. El mandamiento de contar el Homer nos enseña a prestar atención a los detalles de la vida. Las cosas no se dan así por así. Nosotros pensamos que todo es automático. No todo es automático. Todo tiene que ser, ¿verdad?, llevado por un proceso. Y ese proceso nosotros tenemos que intervenir, sobre todo en nosotros y en nuestra vida. En ese proceso convergen dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son? Viendo y haciendo. Viendo y haciendo. Eso, por supuesto, es un proceso de transformación, donde la vigilancia y la diligencia como aspectos espirituales en el creyente son sumamente importantes. En la cuenta del Homer, estos dos aspectos cobran vital importancia, porque nos van a ayudar a estar atentos. La vigilancia, que es observar, que es ver, que es mirar, y la diligencia, que es el hacer. Porque yo observo y después de observar, hago. Ahora, si veo y no hago, entonces no tiene sentido. He perdido el tiempo. La cuenta del Homer nos enseña entonces a mirar profundamente, pero también a resolver. Miro, observo lo que haga falta en mi vida, en la vida de los míos, y lo hago, lo ejecuto. Como aquel que llega a la casa y mira que la casa está desordenada. Y así como entra, sale, no hace nada. Si llegamos a la casa y vemos que la casa está desordenada, ¿qué debemos hacer? Ordenarla. Porque cosa mala y una casa desordenada. Esa es nuestra casa espiritual, entonces. Ese proceso de transformación comienza ¿dónde? ¿Dónde comienza? En esas cadenas que se
rompieron. Rompieron en este momento histórico con esta libertad física que nos otorga Pesach. Pesach nos otorga la bendición de poder ser libres ahora para decidir. Pero que no puede quedarse allí, sino que tiene que ir en busca de algo mejor. Una libertad espiritual que podemos alcanzar en Shavuot. ¿Por qué? Porque en Shavuot se nos va a entregar la herramienta imprescindible para la espiritualidad, que es la Torá. Entonces ese proceso de transformación que comienza de menos a más, lo hemos comenzado nuevamente, espiritualmente hablando, con esta celebración de Pesach. Y lo vamos a llevar de menor a mayor en un proceso de conteo diario hasta Shavuot. Hemos sido liberados de este sistema por los méritos de Yehoshua. ¿Qué implica eso? Que el arranque no es nuestro, que el arranque nos lo ha dado el Señor. Y esto merece pues que nosotros pongamos todo nuestro empeño. Qué bonito es cuando alguien nos recomienda y nosotros quedamos bien, ¿verdad que sí? Esa persona se siente como complacido, porque no le quedamos mal. Cuando nosotros comenzamos este proceso de libertad física, libertad espiritual, nosotros estamos haciendo quedar bien a Yehoshua, que se sacrificó por nosotros y nos da este arranque para entrar en este proceso. Ahora, somos guiados por la Torá para servirle a Adonai. Ahora, esa guía que es imprescindible, que nosotros no podemos echarla a un lado. Por eso siempre en cada parashá, en cada enseñanza, hacemos hincapié, énfasis en que la Torá para nosotros es trascendental, importante. Por supuesto, Yehoshua sí lo hizo ver, haciéndonos entender que Él nos da la justificación, pero que nosotros debemos guiarnos por la Torá para poder prestar un servicio adecuado. La cuenta del Omer nos va a ayudar a poder llegar con gran discernimiento a recibir esa Torá para que esa Torá cumpla la función en nosotros. Ya sabemos, amados hermanos, que entre la salida de Egipto y Sinaí hay 7 semanas, 49 días, durante los cuales nuestros antepasados se fueron preparando para recibir la Torá. De ahí entonces que el Señor lo haya hecho perfecto. Sabemos que los números en las Escrituras son símbolos muy importantes que nos dicen algo. Fíjense que la cuenta no es una cuenta cualquiera, sino es una cuenta enmarcada en un aspecto importante como lo es 7 por 7. 7 sabemos que es un número que evoca perfección. Y 7 por 7 es una perfección, valga la redundancia, perfeccionada. Completa. Total. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor con estas 7 semanas, estos 49 días? A ser perfectos y cabales. Eso es lo que el Señor desea. En Devarim 16, 9 al 10 dice, contarás 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz en las mies. Entonces celebrarás la solemnidad de las semanas en honor de Adonai tu Elohim. Darás una ofrenda voluntaria de tu mano, según te haya bendecido Adonai tu Elohim. Cabe destacar que la Torá dice, contarás 7 semanas. De ahí entonces que la festividad a la cual queremos llegar con este conteo de 49 días se llame Shavuot. Shavuot traduce como semanas. ¿Y qué semanas? Las semanas
previas a este día en que contamos el Omer, como un ejercicio espiritual que el Señor le dio a Israel. Ahora, todo lo que el Padre le ha dado a Israel, ¿cómo es? Es bueno, es con propósito. Y aunque a algunos les parezca ciertamente fastidioso, ¿por qué? Porque desde que comenzamos Abib, ¿cómo hemos venido? Con trabajo espiritual. Este es el mes que más trabajo tenemos espiritualmente, pero es el mes que nos aporta espiritualmente bastante. Si nosotros vivimos, experimentamos este mes a todo dar, ¿cómo salimos de él? Salimos perfeccionados. El Señor entonces nos dio este primer mes, pero también nos dio el segundo mes. ¿El segundo mes cómo es? También importante. De hecho, es el mes de la cuenta del Omer. Todo el mes contiene cuenta del Omer. La cuenta del Omer se reparte en 3 meses. ¿Cuáles son? El primero, el mes de Abib. El segundo, que es Iyar. Y el tercero, que es Sivan, donde finaliza, que es el que menos tiene. Pero, ¿qué tenemos? Que el Señor lo reparte de esa manera para que gradualmente nosotros vayamos perfeccionándonos. Ahora, este es un mandato que el Señor dio en su Torah y que nosotros no podemos bypassear. Acabamos de revivir la salida de Egipto con el Seder y la vigilia de Pesach. Ahora nos toca seguir trascendiendo a nuevos días con nuevas metas, con la actitud de un día a la vez. Adonai nos pide trabajar nuestro carácter, refinar nuestra personalidad paso a paso, día a día, tratando de ser mejores que ayer. De eso se trata esta cuenta de Omer. Ahora, si no lo hacemos así, entonces perderemos el tiempo. Pasarán los días, llegaremos a Shavuot y no hemos cumplido con el mandato de la Torah de contar estos días. Ahora, no contar por contar, sino cuidando cada detalle para que cada detalle nos beneficie a todos. Rav Shaul en Filipenses 3:14 dice: prosigo hacia la meta. Cuando él dice prosigo hacia la meta, ¿cuál es la imagen que se nos viene? A ese hombre que está escalando esa cima. Ahora, escalar la cima, ¿cómo se presenta? Al principio, ¿cómo es? Yo creo que ninguno aquí ha tenido esta oportunidad, ¿no? De hacer este tipo de práctica que se le considera deportiva. Pero creo que de deporte no tiene nada. Yo creo que lo que es de riesgo. De hecho, es riesgo, un deporte de riesgo. Escalar montañas, escalar este tipo de lugares. Cuando comenzamos, ¿cómo es? Es sencillo. Cualquiera lo puede hacer. Pero cuando ya vamos por la mitad, no se puede mirar para abajo. ¿Ustedes se imaginan ir a la mitad y uno mirar hacia abajo? ¿Qué pasaría? Nos entra el vértigo. Cuando uno va avanzando no puede mirar atrás. Dice Rav Shaul, prosigo hacia la meta, hacia el premio y el supremo llamamiento de Adonai y de Josué el Mesías. No mirando atrás, no mirando hacia abajo si voy hacia arriba, no, mirando hacia arriba donde van a estar las cosas mejores. Y que sí, es verdad que cada vez que subimos la cosa se pone como más difícil, porque hay que hacer más fuerza para poder vencer la inercia, la fuerza que se está ejerciendo para mandarnos otra vez hacia abajo. El sistema quiere mandarnos hacia abajo, pero nosotros estamos empeñados hacia arriba. ¿Y cómo es ese empeño? Tiene que ser con fuerza. La fuerza que aplica este escalador cada vez que sube tiene que ser mayor. Por supuesto, tiene que hacerlo ¿cómo? Con mucho cuidado. Cada paso que él va a dar tiene que meditarlo mucho, porque un paso en falso, ¿y a dónde va? Abajo. Ahora, ir abajo no es que es una cosa que uno diga, bueno, voy abajo, comienzo otra vez. No. Para él ir abajo, ¿qué podría significar? La muerte. Quedarse ahí, hasta ahí.
porque ni siquiera lo van a enterrar, porque ahí se queda. Lo enterrará la intemperie. ¿Sí? Como ha pasado con muchos, ¿no? Entonces vemos que hay que proseguir. Esa expresión proseguir sugiere un esfuerzo mayor tuyo y mío. Porque todos estamos metidos en esto. Todos tenemos que poner esfuerzo y vencer. Bueno, lo veíamos ayer con el ejercicio de la vigilia. Cuando llegaba a las 2, cuando llegaba a las 3, cuando llegaba a las 4, las 5, las 6 de la mañana. Ese sueño, pero arreciando, pero venciendo. Y quizás cabeceando, pero dándole, prosiguiendo, llegando. Maravilloso. Bueno. Cada día tiene su propio afán, dice nuestro Mesías, su propósito, y tenemos la posibilidad y la meta de alcanzar ese propósito. Tomando un día a la vez, veremos que no existe desafío tan grande que no pueda ser superado con éxito si se abarca al estilo de Jacob. Jacob Avinu, ¿cómo iba? Poco a poco. Ahora, poco a poco, pero como dice nuestro Roe, pero rapidito, es decir, con firmeza, sin detenernos. Poco a poco, porque hay que hacer las cosas bien, no hacerlas por hacer. Se encontraron él y su hermano Esaf, y Esaf le dijo, anda conmigo. ¿Y qué le dijo a Jacob? Yo no voy contigo porque tú vas desenfrenado. A ti el sistema te carga, pero yo no. Yo voy poco a poco para poder ir haciendo las cosas bien. Pero poco a poco implica también para él no dejar de hacer las cosas. Así como va, y lo vimos en esta foto del escalador, poco a poco, pero sin detenerse. Porque detenerse podría ser mortal. Los sabios dicen, cada día tiene vida propia. El día es un flujo único de energía, aguardando ser canalizada dentro de la fibra del ser del hombre. Cada día tiene entonces su vida propia. Y en ese aspecto nosotros tenemos que dejar que fluya. Va a fluir esa energía que el Señor nos da, que el Señor nos permite. Es importante canalizarla. La expresión canalizar, ¿qué conlleva? Que no puede ir disgregada, tiene que ir focalizada en un canal, para que ese canal nos permita ir firme y poder llegar a la meta. Nuestro carácter de hijo debe estar en continua transformación para pasar de ser un buscador de libertad a ser un buscador de espiritualidad. Ese buscador de espiritualidad tiene que ver con buscar a nuestro Padre. Hay unos vínculos con Adonai que nos hacen espirituales. Bienvenido, Roe. Salón. Esos vínculos pueden verse a través de estos 7 aspectos expresivos de santidad. Cada uno de estos 7 aspectos se relaciona con una de las 7 semanas de Sefirah HaOmer, de la cuenta del Omer. Primero, el amor. El amor es el componente que individualmente es el más poderoso y necesario en la vida. Amor es el origen y fundamento de todas las interacciones humanas. Es tanto dar como recibir. Nos permite llegar más alto y más allá de nosotros mismos. Sentir a otra persona y que esa otra persona nos sienta a nosotros a través del vínculo perfecto con nuestro Creador. Esa es la primera semana que tenemos este vínculo, el amor. Segunda semana, dominio propio. Esto se refiere específicamente a fortalecer el Neshama,
el hombre espiritual de uno para sobrepasar los obstáculos que están delante. Ahora déjeme decirle que la vida está llena de obstáculos y son diarios. Necesitamos dominio propio, Geburá. Nosotros tenemos la capacidad de alcanzar las metas haciendo los sacrificios. Esos sacrificios que tienen que ver con disciplina, que es vista como dominio propio, necesarios para obtenerla. La meta final de cada creyente en el Mesías es ser una fuente de luz. En función de llegar a este fin, debemos someter nuestro ego y nuestros deseos a la inspección minuciosa de la Torá de Adonai, para que esa Torá, por supuesto, forje nuestro carácter, domine nuestro ser y podamos nosotros ser lo que el Señor así quiere y pretende. Tercera semana, verdad. La verdad sincera no es amor ni dominio propio, sino que puede integrar ambas. Puede ser el canal por donde pueden venir ambas. Se accede a la verdad a través de la abnegación personal, elevándonos por encima del ego y predisposiciones, permitiendo tomar conciencia de una verdad más elevada. Sin verdad, nada podemos hacer. La verdad nos constituye. La verdad nos brinda una visión más clara y objetiva de nuestras necesidades y de las de los demás. Al introducir su verdad, nos liberamos de prejuicios personales, expresando lo que debemos ser, luz y sal para este mundo. Y no lo que el mundo quiere que seamos. Y no lo que el mundo quiere que tengamos. Porque el mundo nos vende una verdad. El mundo nos vende necesidades. Y atendiendo a eso que el mundo nos da, nos alejamos del Creador. Pero ahí es donde llega entonces la Torá, como esa verdad, y nos pone a nosotros en relieve, nos pone a nosotros en función a lo que en verdad, valga la redundancia, necesitamos. Cuarta semana, gozo. La fuente de salud y belleza que el Padre nos ha dado es la alegría, es el gozo. Por eso, nada ni nadie nos puede robar el gozo, la alegría. Nadie nos puede robar ese gozo y esa alegría. En Mislé 15:13 dice, un corazón alegre hermosea el rostro. Como atributo del espíritu de santidad, el gozo es una de las vivencias que debemos llevar donde vayamos. Ahora, el gozo no depende de cuánto hay en el bolsillo. Porque si así fuera, aquí no puede faltar el vino, gozo, alegría. Por eso nuestras celebraciones en su gran mayoría son de gozo, de alegría. Y te regocijarás, dice la Torá. Quinto, un aspecto muy importante, agradecimiento. Como hijos, nosotros debemos ser movidos por el verdadero agradecimiento, puesto que su fuente está en lo espiritual. Nuestra habilidad para ser verdaderamente sensibles en este sentido es lo que nos inspira a expresar agradecimiento. Frecuentemente nos resistimos a expresar agradecimiento por la fragilidad de nuestra autoestima. Cuando nosotros comenzamos el día con las palabras Modeani, que traducen te agradezco, estamos expresando nuestro agradecimiento al Padre y simultáneamente nos vemos a nosotros mismos como hijos, más que meras creaciones merecedoras de vida. Sexto, bondad. La bondad es la base misma de todas las relaciones. Lo que nosotros finalmente buscamos en las relaciones es bondad. Si nosotros vemos nuestro propio bien reflejándose hacia nosotros, amaríamos a otra persona aún más. Esto nos está diciendo que lo que estamos buscando en última instancia es un vínculo espiritual. Algo mayor, algo mejor. Nosotros estamos buscando el rostro del Eterno. Porque recordamos que cuando Moisés le dijo al Eterno, quiero ver tu rostro, ¿qué fue lo que le enseñó?
Dice la Torá que le enseñó toda su bondad, porque la bondad es la cara, es el rostro de nuestro Padre. Y si nosotros llegamos a tener este aspecto en nuestra vida, aquí nos vamos a parecer a nuestro Padre. Seremos como Él, como así un hijo se parece a su padre. Y llegamos a esta séptima semana a través de este aspecto tan trascendental como lo es la humildad. Humildad es reconocer claramente que nuestras cualidades y fortalezas no son propias. Son dadas por Adonai para un propósito más elevado que simplemente satisfacer las necesidades particulares. Humildad es reconocer lo pequeño que somos, lo que nos permite tomar conciencia de cuán grande podemos llegar a ser. Es reconocer que nuestras fuerzas provienen de un lugar más elevado, nos da el poder de resistir mucho más allá de nuestras aparentes capacidades. Te da parte de la fuerza de persistencia de Adonai, que es el dador de todas las cosas. Por ello también la humildad se presenta como un aspecto espiritual súper importante. De hecho, es el último aspecto porque sin él la Torá no puede ser entregada. Los necesitamos todos. Amén. Para entonces cumplir con este mandato especial de la cuenta del Homer. 7 semanas contando el Homer, haciendo que el Homer cuente, que cuente cada detalle en nuestras vidas. Amén. Ahí tenemos entonces Pesach, que significa esa liberación de Egipto, esa liberación física a través de los méritos de Yehoshua, hasta Shavuot, que simboliza esa liberación espiritual con la entrega de la Torá. Las 7 semanas entre Pesach y Shavuot tienen el potencial espiritual para darnos la habilidad de hacer que nuestras vidas se desarrollen. Lo podemos lograr. Podemos lograrlo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la receta que el Padre nos ha dado. Contando el Homer, tan sencillo como eso. Si lo contamos y lo contamos a diario, cada día contará para ese desarrollo entre Pesach y Shavuot. Nosotros podemos hacer que cada día cuente y lograr ser más espirituales de lo que jamás hubiésemos imaginado. Con pequeños detalles de esta cuenta, lo podremos lograr. Amén. Bueno, Hag Sameach, bendiciones para todos. Que sea nuestro Padre dándonos esa fuerza para seguir adelante. Y qué bendición poder llegar a este tiempo. La cuenta del Homer. Amén. Vamos a ser estrictos como los años anteriores. El cuadrito, hermano Isaacar, ya lo tiene, ¿no? Ajá. Cada quien lo tenga, vaya llevando esa cuenta, no nos peleemos, estemos atentos cada noche haciendo la cuenta. ¿Para qué? Para que honremos el nombre de nuestro Padre. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Hag Sameach.